Bueno, ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales con coeficientes constantes. ¿Mm? Bueno, a ver. Bueno, primero está ahí es cómo se va a organizar la clase. Vamos a definir primero cuáles son estas ecuaciones diferenciales y luego vamos a analizar tres casos distintos. Son los únicos tres casos que pueden aparecer para una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Entonces vamos a arrancar viendo esto. Bueno, primero, a ver. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes tiene esta pinta de acá. ¿Por qué bueno, ecuación diferencial ordinaria es claro, ¿sí? Sí, es ecuación diferencial porque aparece en términos de las derivadas de una función incógnita y ordinaria, bueno, porque depende de X, no de corrimientos de X ni de otras cosas. Y segundo orden porque el mayor orden de derivada que aparece en nuestra función incógnita es orden 2 y segunda. Tiene coeficientes constantes porque acá cada término lineal que involucra ahí a sus derivadas está multiplicado por constantes, no por funciones, sino por constantes. Si fuera por funciones, ese sería otro caso, que también se podría ver algo. Pero en este caso tenemos constantes A, B y C que multiplican a i y a sus derivadas. Y del otro lado tenemos una función f que en principio será una función conocida. Cuando se nos planteen los ejercicios, vamos a tener de este lado una función que vamos a poder saber quién es. En lo que sigue vamos a considerar el caso normalizado. ¿Se acuerdan cuando vimos ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que, bueno, necesitábamos que y' estuviera multiplicada por 1 y que cuando no estaba multiplicada por 1, bueno, dividíamos por ese término que multiplicaba a y', no es lo que llamábamos normalizar la ecuación diferencial, de forma tal que la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial aparezca multiplicada por 1. Acá va a ocurrir lo mismo. Cuando nos vemos con algo así, dividimos todo por A. Para que sea de segundo orden sería necesario que A sea distinto de 0. Entonces, si A es distinto de 0, puedo dividir todo por A y llegar al caso normalizado, que es más sencillo, obviamente, de resolver. ¿Sí? O sea, se ve más claro. Vamos, para no meternos en cuestiones donde los coeficientes puedan llegar a entorpecer la comprensión del método. Entonces vamos a suponer el caso normalizado, que es una cuenta fácil y no perdemos tanto. Entonces la ecuación diferencial de segundo orden, ahora sí, normalizada, va a tener esta pinta. Bueno, acá un pequeño detalle. Diera la impresión que esta f es la misma que está acá. Bueno, no. Se supone que sería esta dividida a. ¿Sí? Porque si divido todo por a, me va a quedar la misma función por una constante, 1 sobre a. ¿Sí? O sea, digo por si les hace ruido la notación y se creyeran que esta f es la misma que esta, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver, simplemente este es el caso normalizado y este es el caso general de coeficientes constantes lineal de segundo orden. Cuando la función que tenemos del otro lado es 0, es idénticamente 0 para cualquier x, diremos que la ecuación es homogénea. Fíjense que mucha de la terminología que conocíamos para lineal de primer orden se mantiene aquí.
Vamos a trabajar con una ecuación diferencial normalizada, donde el término de derivada de mayor orden aparece multiplicado por 1. Cuando la ecuación está igualada a 0, decimos que es homogénea. Y como ya pasaba en el caso lineal de primer orden, aquí también vamos a tener una ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial original. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se mantienen de lo que conocíamos de lineales de primer orden. Entonces, bueno, primero vamos a estudiar la ecuación homogénea, que, bueno, es el tema que yo les dije que íbamos a analizar hoy, ¿sí? La ecuación homogénea. Nosotros tenemos que la ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes, en este caso está igualada a 0. ¿Y uno qué es lo que hace acá? Antes de continuar con lo que sigue. Bueno, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, por lo general lo que hacemos es plantear soluciones de esta forma. Bueno, a ver si me da bolilla, ahí está. Lo que terminamos proponiendo son soluciones así. Proponemos una y de x igual a cierta constante por e a la Rx. Y ustedes dirán, ¿y por qué propones esas soluciones? Bueno, en principio porque andan bien, porque las ecuaciones diferenciales lineales suelen tener soluciones que se pueden escribir muy bien como exponencial de algo. Incluso no solo en segundo orden, en primer orden o incluso en órdenes superiores, soluciones de este estilo andan bien, donde K y R son constantes a determinar. ¿Sí? Constantes. R eventualmente hasta podría llegar a ser compleja. El hecho de decir constantes no significa necesariamente que sean constantes reales. Y atención con eso. Luego lo vamos a ver. Entonces, cuando uno se plantea que la solución podría ser de este estilo, y yo pongo esta solución adentro de esta ecuación diferencial e igualo a 0, lo que voy a obtener son sucesivas derivadas de una función exponencial que afortunadamente es muy fácil de derivar. Y bueno, usando que la exponencial nunca se puede anular, como esto tiene que estar igualado a 0, si ustedes derivan, y segunda, ¿qué sería? Sería k por r cuadrado por e a la rx más alfa por K por R por E a la Rx. ¿Sí? Ahí estoy poniendo la función esta que propuse dentro de la ecuación diferencial. Más beta por K por E a la Rx. Esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque es homogénea. Bueno, si saco factor común K por E a la Rx, fíjense que K por E a la Rx está multiplicando todos los términos. Acá justamente lo que me queda es el polinomio característico. Esto para demostrar de dónde sale el polinomio característico, ¿sí? ¿A qué llamamos polinomio característico y por qué surge? Bueno, pero acá tengo un producto de dos cosas que tiene que ser igual a 0. Entonces, o esto es 0, o el polinomio característico da 0.
Pero a ver, el primer término no puede ser cero porque es una exponencial, salvo que la constante k sea igual a cero, pero bueno, no sería un caso muy interesante porque yo estaría proponiendo como solución de la ecuación diferencial el cero y bueno, el cero siempre va a ser solución de la homogénea. Eso ya lo doy por descartado, es una solución trivial. A mí lo que me interesa es buscar soluciones no triviales, donde k sea distinto de cero. Y si k es distinto de cero, entonces la exponencial sabemos que no se puede anular nunca, este primer factor nos termina dando distinto de cero, así que lo único que se puede anular es esto que tenemos acá, que es lo que se da en llamar el polinomio característico de la ecuación diferencial que tenemos acá arriba. Entonces, la idea consiste aquí en buscar quiénes son los r's que anulan esta función cuadrática que tenemos acá. Este método que les acabo de explicar es, bueno, en general cómo se plantean no solo las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, sino incluso hasta las de orden superior. Pero claro, el polinomio característico en ese caso va ganando grado. Porque si tuvieras una ecuación diferencial de grado 3, de orden 3, 4, 5, 6, tu polinomio característico va a tener, según el caso, grado 3, 4, 5, 6 o el grado de la ecuación diferencial lineal con el que estés trabajando. Entonces, bueno, ahí ya no va a ser tan sencillo encontrarle las raíces a un polinomio de grado superior. Pero el método funciona y se sigue aplicando exactamente de la misma manera. ¿Sí? Este método que acabamos de ver. Vale tener en cuenta también que, insisto, esto sirve cuando los coeficientes son constantes. Alfa y beta acá son números. En principio estos sí son números reales. Existe otra forma de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales ya más general, que sirve para el caso en que alfa y beta sean también funciones de x. En ese caso, esto que acabamos de ver no funciona. Entonces luego vamos a ver, no sé si hoy, pero quizás el viernes, ese caso general que se llama variación de parámetros, que es una alternativa a esto que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende, profe. Bueno, bien, entonces ya supimos de dónde sale el polinomio característico. ¿Sí? No, porque acá no está explicado, está medio ahí como que te lo meto de prepo, ahí, y aceptalo así. Bueno, acá tuvieron una pequeña explicación de dónde sale esa cosa. ¿Cuál es la solución de la ecuación homogénea? Bueno, era lo que les comentaba recién. La solución va a ser una combinación de términos exponenciales, donde en el exponente tenemos múltiplos de x, pero no cualquier múltiplo. Multiplico a la x por raíces del polinomio característico. Entonces pueden aparecer estos casos. Como el polinomio característico tiene coeficientes reales y es de grado 2, es una función cuadrática porque estamos analizando orden 2, nosotros lo que vamos a tener acá es, bueno, únicamente tres posibilidades. Las tres posibilidades que le caben a una función cuadrática. Tener raíces reales distintas, tener raíces reales iguales o tener raíces complejas conjugadas. Eso es lo único que le puede pasar a una función cuadrática. Entonces estos casos se analizan de a uno. Vamos a ver primero el caso en que tengamos raíces reales distintas.
¿Mm? Si las raíces del polinomio característico son dos números reales distintos, la solución de la ecuación diferencial homogénea que vimos recién va a ser así. Una constante por e a la R1x más otra constante por e a la R2x. Estas constantes son números reales. ¿Mm? Esto es una solución general. Como no estoy analizando problemas de valores iniciales, no tengo condiciones iniciales, sino la ecuación diferencial pelada, ahí como viene, bueno, a lo sumo voy a obtener una solución general. Para la particular necesitaría condiciones iniciales. ¿Cuántas condiciones iniciales? Necesitaría dos. ¿Se acuerdan que por el teorema de existencia y unicidad que habíamos hablado la clase pasada, necesito tantas condiciones iniciales como orden tenga la ecuación diferencial para obtener una única solución, en el caso que ésta exista? Entonces, cuando analicemos problemas de valores iniciales de orden 2, de ecuaciones diferenciales de segundo orden, nosotros vamos a tener que considerar dos condiciones iniciales para obtener una solución particular, ¿sí? Con una sola condición inicial no me va a alcanzar. Podré llegar a descubrir alguna de las constantes, pero no ambas, ¿sí? Bueno, veamos este ejemplo. Hallar la solución general de esa ecuación diferencial que está allí. ¿Mm? Ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, lineal, ¿Mm? Con coeficientes constantes 1, 6 y 5. Eso es lo que valen los coeficientes. Entonces, bueno, de una ya me planteo el polinomio característico. Entonces, bueno, fíjense que el polinomio característico acá lo escribí de varias maneras, ¿sí? El polinomio característico en realidad sería este, cuyas raíces son 5 y 1. 5 y 1, o sea, este polinomio, perdón, menos 5 y menos 1, disculpen. Este polinomio se anula en menos 5 y en menos 1. Entonces, ya teniendo las raíces de nuestro polinomio característico, nos planteamos la solución de una. ¿Mm? O sea que en el fondo esto no es ni más ni menos que plantear la búsqueda de raíces de una función cuadrática. ¿Mm? Si lo analizás un poco, parece un ejercicio de mate 1. Búsquele las raíces a tal función cuadrática. Claro, o sea, el ejercicio no finaliza en simplemente buscar las raíces de una función cuadrática. Hay que hacer algo con esas raíces. Bueno, ponerlas en una formulita. ¿Mm? Entonces, la formulita es esta. ¿Sí? La solución, en este caso, de la ecuación diferencial homogénea que teníamos acá. ¿Mm? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, fue bastante directo. Sí, profe. Bueno, acá está la cuestión de que los valores de las constantes quedan determinados por las condiciones iniciales. Supónganse que al ejercicio que acabamos de ver le agrego condiciones iniciales, o quizás ya nos daba el problema condiciones iniciales, que por ejemplo diga, bueno, de todas estas soluciones que tenés acá, con C1 y C2 indeterminados, búscame aquella que en 0 valga 1 y su derivada en 0 valga 2. Fíjense que tengo dos condiciones iniciales. ¿Por qué? Y porque tengo dos constantes indeterminadas. Entonces, la condición sobre la función sin derivar en 0, evalúo esta función que tengo acá en 0,
Y lo que me da es C1 por la exponencial de 0 más C2 por la exponencial de 0. Esto es C1 más C2, me tiene que dar 1. O sea que acá encuentro cierta dependencia de C2 con respecto a C1. Bueno, pero fíjense que necesito más información porque lo único que encontré acá es que una constante depende de la otra, pero con eso no me alcanza para conocer las dos constantes. Entonces, ahí es donde me veo necesitado de utilizar una segunda condición inicial. Y ahí la tenemos. Derivo la función, la solución general que habíamos obtenido. ¿Sí? Fíjense que esta es la derivada y la evalúo en 0. Entonces la derivada en 0 vale menos 5C1 menos C2 y se supone que por hipótesis tiene que dar 2. Y acá utilizo, hago sustitución, si vamos al caso, porque en el fondo estoy resolviendo un sistema lineal con dos incógnitas. Entonces hago sustitución. Sustituyo la igualdad que obtuve en la primera en la segunda. Encuentro una condición ahora sobre C1. Despejo C1 que me termina dando menos 3 cuartos. ¿Sí? Acá dice C2 pero es C1. ¿Sí? O sea, cometí un error de tipeo. Ahí está, luego lo corrijo. Y conociendo C1 saco C2. Vuelvo a la primera igualdad y saco C2. De esta forma la solución particular, ahora sí es particular, es la que habíamos obtenido antes con el valor de las constantes, menos 3 cuartos y 7 cuartos, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? O sea que ahí es la manera de obtener una particular, pero claro, para obtener esa particular necesito dos condiciones iniciales. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se perdieron? Profe, ¿cómo era la primera condición que tenía que ser 0? De estas, Sí, sí. de esto, no, simplemente que eh, la solución general que vos habías obtenido, que era esta, que te la armás con las raíces del polinomio característico y te planteas la fórmula directamente para el caso raíces reales distintas, entonces vos empezás a trabajar con la solución general. Ponele que el problema es de valores iniciales y te vienen con estas dos condiciones iniciales. Entonces, bueno, vos agarrás la solución general y te fijás qué valores tendrían que ser los de C1 y C2 para que se cumplan las condiciones iniciales. Entonces, evalúas tu solución general en 0, ahí encontrás esta dependencia de C2 con respecto a C1 o al revés, depende de cómo hayas despejado. Luego derivo la solución general nuevamente para plantearme la segunda condición inicial. Ahí obtengo una nueva ecuación que vincula C1 con C2 y listo. Ya tengo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, bueno, empiezo a despejar y encuentro que C1 tiene que ser igual a menos 3 cuartos y C2 tiene que ser igual a 7 cuartos, que es la única solución, las únicas soluciones que verifican la condición de I0 y la condición de I' en 0. Entonces luego, bueno, esos valores de las constantes lo meto en la solución general que habíamos obtenido y obtenemos esta solución particular que está encuadrada ahí abajo. ¿Se entendió mejor? Sí, sí, gracias. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, bien. Esa es la idea. Simplemente hay que familiarizarse con el tipo de
caso que estamos trabajando, como son las raíces del polinomio característico, plantearse la solución correspondiente para el caso de esas raíces y listo. Bueno, si tiene condiciones iniciales, hacer las cuentitas, derivar si hay que derivar y despejar los valores de las constantes. Acá tenemos el segundo caso, que es cuando tenemos raíces reales iguales, es decir, donde tenemos una raíz doble. Supongamos que tenemos una raíz doble, R grande, real. Entonces el polinomio característico tiene una única raíz doble. ¿Sí? Una única raíz doble R. Entonces el polinomio característico tiene esa pinta. La solución va a venir dada nuevamente por una función que va a tener dos términos. El primero sí va a ser constante por e a la r grande x, pero el segundo va a ser linealmente independiente al primero porque va a estar multiplicado por una x. En el fondo lo que está ocurriendo acá es que cuando el polinomio característico tiene una raíz doble, la solución no es una combinación lineal de exponenciales como pasaba en el caso anterior. Acá tenemos una combinación lineal de exponenciales. ¿Sí? Y exponenciales de distinto exponente, porque era el caso reales distintas. Acá no tenemos una combinación lineal de exponenciales de distinto exponente porque el exponente es el mismo, r grande por x. Lo que en realidad tenemos acá es un producto entre una exponencial y una función lineal. Fíjense que acá, vamos a utilizar esto, fíjense que acá esto es e a la rx por una función lineal. Esto en el caso anterior no pasaba. ¿Sí? Entonces, acá no vamos a tener una solución que necesariamente se comporte como una exponencial, sino que se va a comportar como una exponencial por una lineal. O sea, tiene una vuelta de rosca extra este problema. Así que bueno, esto con respecto a el caso raíz doble. Bueno, veamos este caso de acá. Nuevamente tenemos una ecuación diferencial con coeficientes constantes, lineales, homogénea, igualada a 0, que es el caso que estamos observando. Y si planteo el polinomio característico como antes, veo que hay una única raíz. ¿Sí? Acá no lo normalicé desde el vamos, lo podría haber hecho, pero bueno, analizarlo así o normalizado tiene que dar lo mismo porque supuestamente lo único que afecta es en el producto por esta constante que termina siendo 2. ¿Sí? Esta constante que multiplica el término de mayor orden se vincula a la amplitud, aquel coeficiente que multiplicaba a la x cuadrado en la cuadrática y que siempre salía para afuera, siempre tenía cierto protagonismo porque esa constante marcaba las características de la parábola, por ejemplo, si recuerdan un poco de Mate 1. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Esté el 2 o no esté, esto se anula únicamente en 1. Tiene una raíz doble en 1. Entonces, la solución general la planteo con el esquema que acabamos de ver. E a la x por una lineal. Una lineal con coeficientes C1 y C2 de momento desconocidos. Esos coeficientes
lo sacamos cuando nos planteamos condiciones iniciales o el ejercicio nos plantea condiciones iniciales. Entonces supongamos que la solución en 1 tiene que valer 8e y la derivada en 1 tiene que valer e. El numerito e, ¿sí? Bueno, vamos a sacar los valores de las constantes que verifican esas condiciones iniciales. Entonces, si reemplazo el 1 en la solución general, obtengo que C1 más C2 me tiene que dar 8. Las E, como todo está multiplicado por E, las E se simplifican. Derivo la solución general para evaluar en 1 también. Ahí está la derivada de la solución general. En 1 reemplazo y como tiene que ser igual a E, obtengo una segunda condición que me dice que C1 más 2C2 me tiene que dar 1. Nuevamente tenemos dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Bueno, uso el método de resolución de mi preferencia y descubro quiénes son C1 y C2. Sustitución, igualación, determinante, el que les plazca. Resuelvo el sistema y saco que C1 tiene que ser 15 y que C2 tiene que ser menos 7. Y bueno, pongo esos valores en la solución general, que ahora pasa a ser una solución particular porque C1 y C2 toman valores específicos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? Se entendió, profe. Bien. Entonces, bueno, esa es la metodología. ¿Sí? No hay mucha vuelta en ese sentido. Te planteas el polinomio característico, le buscas las raíces, identificás en cuál de los tres casos estás, planteas la fórmula correspondiente al caso en cuestión. Si las raíces son distintas, el primero que vimos. Si las raíces son iguales, un caso similar a este. Si son complejas, ahora lo veremos. Y si el problema es de valores iniciales, bueno, una vez que obtuviste la solución general, recién ahí te planteas las condiciones iniciales para identificar quiénes son C1 y C2. Y ahí obtenés la particular, ¿sí? Ya esto lo sabíamos de ecuaciones de primer orden. Primero resuelvo la ecuación diferencial. Primero obtengo una solución general. Y luego, con la solución general ya calculada, me ocupo de los valores iniciales, de las condiciones iniciales para identificar las constantes que necesito. Bueno, y vamos al siguiente caso, ¿sí? Acá, bueno, hice un repaso, creo que a esta altura innecesario, de números complejos, donde, bueno, vemos ahí el caso de ¿cómo se llamaba? Este que está acá. El conjugado. ¿Están seguros que se llama conjugado? No sé qué marcó, por eso. Pensé que estaba marcando la Z con... Acá este es el conjugado. ¿Es el conjugado? Sí. Ok, si no saben ustedes que cursan mate 3, o sea, este es el conjugado, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un número complejo, su forma... ¿Cómo se llamaba esta forma? Que me olvidé. Me olvidé cómo se llamaba. Binómica, ahí está, un gusto. Quiere hacer pisar el palito, profe. Claro, no, Tan mal nos fue en el TP3 que nos está desquitando, profe. Yo me olvidé de números complejos, lo vi hace mucho. Dije, bueno, ya lo vi, me hice el TP1, ya está, listo. O sea, este tema no lo veo más. Y ahora me vienen acá con números complejos, con el Z rayita,
qué sé yo qué es. Digo, bueno, yo me olvidé, por eso les pido una mano a ustedes que están cursando Mate 3 y deberían saber. Entonces, bueno, número complejo, según ustedes, eso es el conjugado de z. La exponencial de un número complejo se escribe así. ¿Mm? Esto creo que sí era tema del TP3, del TP2, ¿sí? Me olvido el TP, ni eso. No, Don, profe, en el tercero aparecía el conjugado, o sea, lo hicimos el domingo. epa, bueno, entonces lo tenemos fresco. Y bueno, la exponencial de un número complejo que creo que se veía en funciones analíticas o algo así. Bueno, parece ser que la exponencial de un número complejo se escribía de esta forma. ¿Sí? Entonces, E a la parte real por coseno de la parte imaginaria más I seno de la parte imaginaria. Eso era la exponencial compleja. ¿Mm? Bueno, y esto ya, bueno, es irse más hacia el pasado, ¿sí? Ya estamos tocando a los dinosaurios, porque esto nos recuerda algo de Mate 1, donde debíamos tener en cuenta que el coseno es una función par, las funciones pares eran aquellas que ignoraban el signo, y el seno es una función impar, aquellas funciones que sacan el signo para afuera. ¿Por qué todo este preludio de tantas cosas que vimos en algún pasado cercano y no tanto? Bueno, porque el caso de raíces complejas conjugadas tiene una vueltita de rosca que viene al caso, bueno, analizar con cuidado, ¿sí? Al menos como para creerse la fórmula que aparece al final, no dárselas de prepo, así, bueno, sería muy fácil decir, bueno, la fórmula para el caso de complejas conjugadas es esta. Si te gusta bien, si no también, y si no te la crees, no tengo la culpa. Bueno, no. Vamos a tratar de que la fórmula que obtengamos sea convincente. ¿Mm? Entonces, bueno, supongamos que tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? De segundo orden con coeficientes constantes. En principio no tendría por qué estar normalizada, ¿sí? Acá tenemos un alfa distinto de cero. Y el polinomio característico viene dado así. ¿Mm? Donde R1 y R2 son números complejos conjugados mutuos. R1 es el conjugado de R2 y viceversa. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial que aparece acá es de esta forma que tienen aquí. ¿Mm? O sea, al principio se plantea exactamente igual, pero tengo que tener en cuenta que E a la R1 por X y E a la R2 por X son exponenciales de cosas que tienen unidad imaginaria dando vuelta, porque R1 y R2 son números complejos, aportan una parte imaginaria. Entonces, estas exponenciales que aparecen acá son exponenciales complejas. O sea, la fórmula la empiezo encarando de manera idéntica al caso raíces reales distintas. La cuestión es que esto, así como está escrito, no tiene por qué ser una solución real. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque en principio K1 y K2 no tienen por qué ser números reales. ¿Sí? Acá dice D1 y D2, debiera decir K1 y K2. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay un pequeño error. Luego, cuando les comparta las diapositivas, se los pasaré corregido. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, la idea va a ser lograr escribir esta solución como un producto de exponencial y que todo esto sí sea una función real. Fíjense que acá, si miran con cuidado esto, el término imaginario, la unidad imaginaria y desapareció.
no es que me la olvidé. Podría ser un error de tipeo, no sería el primero ni va a ser el último, pero no me olvidé la unidad imaginaria. Hay formas de elegir estas constantes K1 y K2 para que la unidad imaginaria I desaparezca. Y me termine quedando una función real, donde A, B son números reales, bueno, porque son las partes real e imaginaria de las raíces de mi polinomio característico, pero donde también C1 y C2 son constantes reales. Entonces, bueno, eso hay manera de plantearlo. Supongamos que quiero resolver esta ecuación diferencial que aparece acá. ¿Sí? Entonces tenemos y segunda más 2y' más 2y igual a 0. Siempre el caso homogéneo. Entonces, bueno, planteo el polinomio característico y observo que las raíces de mi polinomio característico son complejas conjugadas. Menos 1 menos i y menos 1 más i. Son las raíces de esa cuadrática que está allí. Bueno, entonces directamente me planteo la solución para el caso complejo conjugado, tal cual como está allí. ¿Sí? Me planteo esa solución de una. E a la parte real por t, ¿sí? Bueno, lo llamé t, en realidad es t o x, me tengo que poner de acuerdo con la variable. Quizás de donde afané el ejemplo estaba todo escrito en variable t y yo seguía poniendo en variable x. Entonces, bueno, tengo e a la parte real por t o por x, como lo quieran escribir, por c1 coseno de 1 por t. 1 es la parte imaginaria de la raíz de parte imaginaria positiva. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no agarraste esta otra? ¿Sí? Porque fíjense que acá esto es interesante y perfectamente podrían plantearlo. Ustedes dicen, bueno, a ver, vos agarraste b por x, ¿por qué no agarraste menos b por x? Y es ahí donde aparece el tema de la paridad. Agarrar b o menos b en el fondo va a ser lo mismo, porque de todas maneras el caso del coseno de menos b por x, el coseno de menos b por x es el coseno de b por x, o sea que no va a haber ninguna alteración de signo en el primer término, en el del coseno. Y en el del seno tampoco pasa gran cosa, porque como saca el signo para afuera, el menos se lo va a terminar comiendo esta constante. Entonces, en lugar de tener C2, voy a tener menos C2, que sigue siendo una constante real. Y acá me vuelve a quedar seno de b por x. ¿Sí? O sea que, como para fijar ideas, siempre termino mirando la raíz compleja de parte imaginaria positiva en el fondo. Podría plantearme la solución con esta otra, pero va a pasar lo mismo. O sea, voy a tener que sacar el menos del seno y del coseno, pero por la paridad de esas funciones ya sabemos cómo sale el menos, ¿sí? Por eso ahí radica la explicación de por qué les expliqué lo de la paridad del seno y del coseno. Entonces, bueno, ahí nos queda la solución. Bien, bueno. Ahí están algunos de los libros que estuve utilizando para esta parte. Sí, sobre todo, bueno, algunos de estos que se los podría pasar o bien vale la pena tenerlos en cuenta para
la parte de ecuaciones diferenciales. Hay algunos libros así al respecto disponibles en la web. Volvamos, así no nos asustamos tanto. Bueno, sí, este apunte está un poco más detallado porque, bueno, en principio les voy a pasar porque está corregido ese problemita de las constantes que yo les había dicho que tenían un nombre incorrecto, ¿sí? Bueno, acá parece que está corregido ese asunto. ¿Se acuerdan el caso de las raíces complejas conjugadas? Bueno, nosotros lo que teníamos esta situación y acá se explica, acá sí, bueno, se ve que en algún momento nos tomamos la molestia de explicar cómo hacemos para que esto, que aparentemente podría ser una función de variable real con coeficientes imaginarios, me termine quedando una función real. Con coeficientes reales, C1 y C2. A ver, ¿cómo sería eso? Fíjense que acá a las exponenciales las termino escribiendo como exponenciales complejas. La exponencial de R1X es esta y la exponencial de R2X es esta. Observen que R2 era la conjugada de R1, por eso la parte real es la misma, pero la parte imaginaria, bueno, tiene signo negativo. Entonces, ¿qué hago acá? El primer término lo escribí tal cual, ¿sí? Simplemente distribuí K1 acá adentro. Fíjense que acá sí aparece la unidad imaginaria I. Y acá 2 también la pasé acá adentro y utilicé la paridad del coseno para escribirlo así y la imparidad del seno para sacar el menos para afuera. Ahí uso lo de paridad-imparidad que habíamos visto hace un rato. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, como todo, o sea, ambos términos están multiplicando a e a la x, entonces lo que hago es sacar e a la x para afuera y juntar adentro las cosas que se parecen. Todo lo que tiene coseno de b por x es k1 más k2 y todo lo que tiene seno de bx es IK1 menos IK2, o sea que nos queda esto. Entonces, ¿cómo hago para transformar eso en una función toda real? Bueno, tengo que buscar números complejos K1 y K2 que al sumarlos me den un número real C1 y al restarlos y al multiplicarlos por i me den un número real C2. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, pidiendo que K1 sea el conjugado de K2. Ustedes dirán, bueno, ¿no es restringir demasiado el ejercicio? Sí, lo estoy restringiendo para que me queden soluciones reales a un problema real. Si necesitara soluciones complejas, bueno, ya desde el vamos me termina sirviendo esto. Pero como termino buscando soluciones reales, entonces me va a bastar con trabajar desde el vamos con números complejos K1 y K2 que verifiquen esta igualdad. De todas formas, no se restringe tanto el conjunto de soluciones porque va a quedar cierta libertad a la hora de fijar las soluciones del problema que va a estar determinada por las partes real e imaginaria de estos números complejos K1 y K2. Entonces, la forma de obtener una solución que sea 100% real acá es, bueno, trabajando con valores de las constantes que tengan estas características. Esto explica
porque la solución termina quedando de esta forma. ¿Por qué la solución queda así? Si se supone que esto es una combinación lineal compleja de exponenciales complejas. No era tan trivial extraer de eso una solución real. Bueno, se obtiene empleando estos trucos. Estos trucos que son de la práctica 1 de nuestra materia, ¿sí? O sea, estoy buscando dos números complejos cuya suma me dé un número real y cuya diferencia al multiplicarla por la unidad imaginaria y me termine dando otro número real. Bueno, entonces la solución a este problema viene dada por los pares K1 y K2 que verifican esta igualdad de acá. Bueno, simplemente para mencionar eso. Y ahí venía el ejemplito que lo resolvíamos. Bueno, igual este error sigue estando, ¿sí? De las variables. Luego lo corrijo bien. Y ahora les planteo un problema de valores iniciales, donde tenemos condiciones sobre el número pi. Bueno, justamente como la solución viene en función de seno y coseno, entonces viene bien evaluar en el número pi. La solución general tenía esa pinta, evalúo en pi y ya voy sacando quién es C1, derivo y evalúo también en pi. Y bueno, por suerte sale fácil quién es C2. Y de esta forma nos termina quedando esa solución particular al problema de valores iniciales que está planteado allí arriba, ¿sí? Siempre busco la solución general primero, resuelvo con la solución general primero y luego me planteo las condiciones iniciales. Va a quedar para el viernes el caso no homogéneo.